Buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las magnitudes escalares y vectoriales y vamos a introducir el tema de lo que es suma de vectores y resta de vectores. Vamos a verlo también tanto en el plano como en el espacio. Entonces, primero, ¿qué es una magnitud? La magnitud en física se toma como aquello que puede ser medido, ya sea la temperatura, ya sea la masa, ya sea volúmenes, ya sea espacios, tiempos, un sinfín de variables que se pueden medir. En este curso vamos a ver unas variables en cierta forma sencillas que pues uno está acostumbrado a ver, como es el espacio, el tiempo, como es la velocidad, la aceleración, la vamos a ver de una manera vectorial y nos vamos a enfocar más que todo en ver la gravedad, que la gravedad es una aceleración. Listo, vamos a tener dos tipos de magnitudes. La primera es una magnitud escalar. ¿Y qué quiere decir una magnitud escalar? Que solo necesita de un número para ser definida. Como ejemplo tenemos la masa. La masa es una magnitud escalar. Yo digo que yo tengo una masa de 90 kilogramos y no tengo que decir que 90 kilogramos hacia adelante o 90 kilogramos hacia arriba. No. Si en todo mi cuerpo hay 90 kilogramos. Y solo necesita esa forma para ser expresada, ese número para ser entendida. Otro ejemplo es la temperatura. La temperatura es un escalar también. Por ejemplo, uno tiene una temperatura de 36 grados Celsius y no dice, digamos, 36 grados Celsius hacia adelante o 36 grados Celsius en la dirección J. No, también tiene medidas negativas. Sí, pero no estoy diciendo que necesite, digamos, una dirección y un sentido para ser medido. Cosa distinta a un vector. Las magnitudes vectoriales necesitan de una cantidad, lo que se le llama magnitud, una dirección, que es hacia donde va apuntando, y un sentido, o sea, si es en sentido positivo o en sentido negativo. Vamos a tomar el vector como una flecha, la cual nos va a representar esa magnitud, ¿sí? La que estoy midiendo en ese momento. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de un vector, de cómo se expresa un vector. Esto varía mucho en lo que es la literatura, en lo que son los textos de física y de matemáticas, hay muchos, y de ingeniería también, hay muchas formas en las que los libros expresan los vectores. Una de ellas son utilizando letras en negrita. Yo la que voy a utilizar, pues la que se utiliza mucho en los tableros y en clases, es letras con una flechita arriba. Puede ser mayúscula, puede ser minúscula, tiene una flechita arriba y esa flechita indica que es un vector. Ahí está lo que es las flechas. Entonces el vector de gravedad tiene una magnitud de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En dirección J. ¿Qué quiere decir la dirección J? Más adelante lo veremos, pero es el eje vertical. El eje vertical. Y el negativo lo vamos a tener que es en sentido de hacia abajo, ¿sí? Teniendo que el eje vertical pues aumenta hacia arriba, entonces quiere decir que va hacia abajo. ¿Listo? Eso es un vector. Aquí tenemos otro ejemplo de un vector, pero este vector ya estoy indicando sus componentes. Tenemos el vector A, que tiene una medida y tiene un ángulo. Y ese vector lo puedo expresar en términos de componente en X, o sea, A sub X, y componente en Y, o sea, A sub Y. Este es el eje vertical. ¿Sí? Y aquí digo, tantas veces aumenta en el eje Y o en el eje X y tantas veces aumenta en el eje Y o el eje J. Cuando yo digo I latina, esta I con un gorrito hacia arriba que también está indicando un vector unitario. Estoy haciéndolo como hacen algunos videos en YouTube que muestran y dicen que el eje Y es el eje I. No. Aquí el eje Y es el eje vertical o, como otros lo dicen, las ordenadas. Bueno, entonces aquí tenemos este vector A
es un vector, tenemos por AX en Y más AY en J, AX en Y más AY en J, que es A, lo que mide A, por el coseno de alfa en Y, más A por el seno de alfa en J. Esto pues ya lo habían visto, ya hicimos inclusive un ejemplo, y la tarea se basó en ese tema. Listo, lo que vamos a ver ahora son la suma de vectores, y para esta suma de vectores voy a utilizar el software GeoGebra. No estoy diciendo que ustedes tengan que hacer lo mismo, lo que estoy utilizando el software GeoGebra es en apoyo, pues para hacer las sumas de una manera más sencilla, pues utilizando herramientas virtuales. Entonces la suma de vectores, que ya vimos cómo se puede expresar un vector en sus componentes rectangulares, o sea, vectores unitarios, y JK, y JK. Listo. Esta última componente K es la componente que se utiliza en el espacio para indicar qué tanto aumenta en el espacio, más adelante la veremos. Y voy a utilizar GeoGebra no para hacer la suma de vectores, sino para dibujar los vectores, y la suma la haremos a mano. A mano, pues ustedes la harán a mano, yo lo estoy utilizando pues las herramientas. Entonces primero tenemos estos vectores, 4 en Y más 3J, y el vector B, 5Y menos 2J. Entonces lo que voy a hacer es dibujarlos utilizando la herramienta GeoGebra. Aquí, como podemos ver, este es un plano cartesiano. Este de acá, el eje horizontal, se conoce como el eje X, y el eje vertical se conoce como el eje Y. Lo primero que voy a hacer es poner un punto, y ese punto lo voy a poner en el origen. Ese punto va a ser mi 0, 0. Ese punto lo que me está indicando es que ahí es donde parten los dos ejes. Como podemos ver, también estos ejes tienen componentes negativas, que en el eje X van hacia la izquierda y en el eje Y van hacia abajo. O sea, el punto A sería lo que marca mi nivel de referencia. Ahí es donde se encuentran los dos ejes, y aparte de eso me dicen que aumenta en sentido positivo hacia arriba el eje Y, y en sentido positivo hacia la derecha en el eje X. Lo primero que voy a hacer son los vectores unitarios. Entonces voy a utilizar acá otros puntos. Voy a poner un puntico acá y otro puntico acá. Un vector unitario, ¿qué quiere decir? Que su magnitud es 1, y lo que me indica es la dirección del vector. Entonces aquí voy a utilizar este vector, y un vector nace en un punto y termina en otro punto, como podemos ver acá. Aquí pues voy a aumentar un poco más, ahí podemos ver claramente. No me gusta el nombre de U, pero eso es cuestión de estética, lo voy a poner es I, vector I, y aquí configuración el vector J. Listo, eso es. Entonces ahí está el vector I y el vector J. Ahora quiero cambiarles el color, quiero ponerlos rojos para que se vean mejor, y vamos a hacerlos anchitos y bien rojitos para que se noten mejor. Listo. Entonces aquí tengo el vector I y el vector J. Eso es lo que me indica. Entonces, tantas veces, digamos, el vector A, veámoslo acá, el vector A hay 4 veces el vector I y 3 veces el vector J. Entonces, para dibujar eso, bueno, ya vimos que los puntos me sirven pues para ubicar mis vectores de mejor manera, que los oculto. Esto pues lo van a hacer obviamente a mano utilizando regla,
Aquí yo utilizo esto pues por facilidad del programa. Entonces, ¿cuánto era? 4n. 4ni más 3j. Entonces, mira, 1, 2, 3, 4ni, o sea, en el eje X, 4. Y 3 en J. O sea, sería acá. Aumenta 4 y sube 3. Entonces aquí tengo el punto D, 4,0 y 4,3. Listo. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí trazo mi vector. Voy a trazarlo acá. Voy a hacerlo más grueso y lo voy a dejar. Exacto. El trazo, listo. Como ya dije, no se llama U, se llama A. Listo. Aquí me cambió a 1 el nombre del punto, pero eso no importa. El punto lo puedo inclusive ocultar. Aquí le oculto la etiqueta. Listo. Y aquí lo que hago es ocultar esto. O sea, ya tengo mi vector A, que dice 4ni 3j. Listo. Ahora, el vector B sería 5i menos 2j. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya lo vamos a dibujar. Primero hacemos los puntos. 5i sería acá, menos 2j, o sea, baja 2. Listo. 5i menos 2j. Y trazo mi vector. Listo, ya lo un poco más grueso. Y este es mi vector B. Listo, ya tengo el vector B. Listo. Realmente eso lo pueden hacer en un cuaderno, trazando el eje X, el eje Y, que digamos cada cuadrito sea un vector unitario, tanto en Y como en J. Eso es, o cada centímetro pueden utilizar también. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cómo se suman estos dos? Se suma componente a componente. En esto me voy a demorar un poquito. Porque aquí tengo que sacar las componentes. Voy a hacer las componentes sin necesidad de poner vectores en las componentes. Ya sabemos que son vectores. Entonces digamos aquí tendría tanto en Y, más tanto en J, tanto en Y, menos tanto en J. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y aquí lo que voy a hacer es lo que va a hacer la suma. Voy a utilizar esto acá. Entonces el vector A más B, aquí no puedo utilizar la flechita arriba, pero me entienden, ¿sí? A más B es igual a, tengo que sumar en Y, lo que aparece es en Y. ¿Y factor de quién? ¿Qué aparece en Y? 4 del vector A más 5 del vector B.